El pitido de las máquinas del hospital todavía resuena en mi mente. Una semana. Ese fue todo el tiempo que tuve con mi hermoso bebé Isaac. Sus pequeños dedos se habían envuelto alrededor de los míos con tanta fuerza que estaba segura de que crecería y sería tan resistente como su madre. Estaba equivocada. La vida tenía otros planes. Crueles. Me senté sola en la capilla de la funeraria, con mi vestido negro arrugado por las noches sin dormir que pasé junto a la cama de hospital de mi hijo. El pequeño ataúd blanco que estaba al frente parecía burlarse de todos los sueños que alguna vez tuve sobre la maternidad. Entre lágrimas no dejaba de mirar mi teléfono, esperando recibir un mensaje, una llamada, cualquier cosa de Richard. Mi marido debería haber llegado hacía una hora. Las miradas compasivas del director de la funeraria se estaban volviendo insoportables. Señora Reynolds, deberíamos. Empezó, pero lo interrumpí levantando la mano. Solo unos minutos más, por favor. Mi voz ya no sonaba como la mía. Estaba ronca de tanto llorar, de tanto gritar contra las almohadas, de tanto rogarle a Dios respuestas que nunca llegaban. Los minutos pasaban como si fueran horas. Los pocos amigos y familiares que habían venido a apoyarnos se movían incómodos en sus asientos. Mi hermana, Sara, me apretó la mano y me susurró, Amber, tenemos que empezar. Asentí, sintiéndome entumecida. Fue entonces cuando por fin sonó mi teléfono. El mensaje que apareció en mi pantalla cambiaría mi vida para siempre. Nunca quise a este niño. No intentes contactarme. Me tomo un tiempo de descanso. Mis manos temblaban mientras leía esas palabras una y otra vez. La capilla empezó a dar vueltas, pero algo dentro de mí se endureció. Ya no era solo dolor. Era rabia pura e imparable. Me puse de pie, mis piernas de alguna manera encontraron una fuerza que no sabía que me quedaba. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido a casa, me senté en mi oficina, rodeada por un silencio que parecía gritarme. Fue entonces cuando llegó el primer correo electrónico, un itinerario reenviado por error. Richard y su secretaria, Melissa, estaban en las Maldivas. Billetes de primera clase, un resort de lujo, cenas románticas en la playa. Las fechas indicaban que habían partido el día antes del funeral. Me quedé mirando la pantalla de la computadora mientras mi mente repasaba a toda velocidad el año pasado, las noches en la oficina, los viajes de negocios que parecieron multiplicarse después de anunciar mi embarazo. Los cambios sutiles en su comportamiento. Todo tenía sentido ahora, formando una imagen tan clara que parecía un golpe físico. Pero lo que Richard no sabía, lo que había olvidado en su arrogancia, era que yo no era solo su esposa. Antes de casarnos, yo había sido la analista financiera más brillante de su empresa. Me había retirado para centrarme en formar nuestra familia, una decisión que ahora me parecía una broma cruel. Con manos temblorosas, abrí mi portátil e inicié sesión en el sistema de la empresa. Mis credenciales antiguas todavía funcionaban. Richard nunca había pensado en revocarlas. A medida que comencé a buscar entre archivos y registros financieros, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Si pensaba que podía abandonar a nuestro hijo y a mí sin consecuencias, estaba a punto de aprender una lección devastadora. El sol estaba saliendo cuando finalmente levanté la vista de la pantalla. Frente a mí yacía la evidencia de años de manipulación financiera, hábilmente oculta bajo capas de negocios legítimos. Richard había estado desviando dinero a cuentas personales, preparándose para algo. Ahora sabía para qué, o mejor dicho, para quién, se había estado preparando. Cogí el teléfono y marqué un número que no había utilizado en años. Janet, soy Amber Reynolds. Sí, sé que es temprano. Escucha, necesito tu ayuda con algo en la empresa. ¿Con qué rapidez se puede reunir a la junta directiva para una reunión de emergencia? Las piezas estaban preparadas. Mientras Richard bebía cócteles en una playa con su amante, yo estaba a punto de recordarle algo crucial: nunca subestimes a una mujer que no tiene nada que perder. La sede del grupo Reynolds se alzaba imponente contra el cielo matutino, su fachada de cristal reflejaba el amanecer. Me alisé el traje azul marino, el que había llevado incontables veces durante mis días de analista, y atravesé las puertas giratorias. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol y cada paso resonaba con un propósito. Señora Reynolds.
La sorpresa del guardia de seguridad era evidente. No la esperábamos. Está bien, Tom. La directiva me estaba esperando. Logré esbozar una pequeña sonrisa, recordando cómo solía guardarme los mejores pasteles de la cafetería del vestíbulo cuando trabajaba hasta tarde. El viaje en ascensor hasta el piso ejecutivo me dio tiempo para calmar mis nervios. En mi bolso había un archivo que contenía todo lo que había descubierto durante mi noche de insomnio, cuentas falsas, transferencias sospechosas y un patrón de engaños que me revolvía el estómago. Pero lo que más me dolió que la traición financiera fue encontrar correos electrónicos entre Richard y Melissa que databan de antes de mi embarazo. ¿Ámbar? Janet esperaba de pie junto a la puerta de la sala de juntas, con una mezcla de preocupación y determinación en su rostro. Había sido mi mentora cuando me uní a la empresa y ahora, como directora del departamento legal, estaba a punto de convertirse en mi aliada más fuerte. ¿Estás completamente segura de esto? Toqué el medallón que llevaba colgado al cuello, el que contenía un pequeño rizo del cabello de Isaac. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. 12 pares de ojos me observaron mientras ocupaba mi asiento a la cabecera de la mesa. El asiento de Richard. La mayoría de ellos no me habían visto desde el baby shower de hace 5 meses, cuando brillaba de esperanza y emoción. Ahora era una mujer completamente diferente. Gracias a todos por haber venido con tan poca antelación, comencé con voz firme a pesar del estruendo de mi corazón. Pido disculpas por la hora tan temprana, pero lo que voy a compartir no podía esperar. Durante la siguiente hora expuse todo. Las cuentas fraudulentas, los fondos malversados, el engaño cuidadosamente orquestado que Richard había construido mientras yo me concentraba en nuestra familia. Con cada revelación, podía ver cómo la conmoción y la ira crecían en los rostros de los miembros de la junta. Pero, ¿por qué ahora? Marcus, el miembro de mayor edad de la junta, preguntó ¿por qué nos traes esto hoy? Respiré profundamente preparándome para lo que vendría después. Porque ayer fue el funeral de mi hijo. Y mientras yo lo estaba enterrando, Richard estaba subiendo a un vuelo de primera clase a las Maldivas con su secretaria, utilizando fondos de la empresa para financiar su escapada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces se desató el caos. Las preguntas volaban de todas direcciones, se sacaban los teléfonos y los susurros urgentes llenaban la sala. Pero yo permanecí en calma, centrada en el ojo de la tormenta que acababa de desatar. Hay más, continué sacando otro archivo. Como muchos de ustedes saben, fui uno de los principales analistas de esta empresa antes de dar un paso atrás. Lo que quizás no sepan es que nunca renuncié por completo a mi función. He estado monitoreando nuestras finanzas de forma remota, manteniendo una vigilancia silenciosa sobre la salud de la empresa. Y he desarrollado un plan integral no solo para recuperar los fondos malversados, sino también para fortalecer nuestra posición en el mercado. Janet se puso de pie con su cuaderno lleno de notas. He analizado los hallazgos de Amber y su estrategia propuesta. Son sólidos. Más que sólidos. Es brillante y, dadas las circunstancias, creo que no tenemos otra opción que actuar de inmediato. La votación fue unánime. Al mediodía el acceso de Richard a todas las cuentas de la empresa quedó congelado y se notificó a los de seguridad que no le permitieran entrar a ninguna propiedad de la empresa. Me designaron director ejecutivo interino, a la espera de una investigación completa. Mientras los miembros de la junta directiva se retiraban y cada uno se detenía para expresar su apoyo o sus condolencias, yo permanecí sentado, mirando mi reflejo en la mesa pulida. La mujer que me miraba no era solo una madre afligida o una esposa traicionada. Era una fuerza a tener en cuenta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Richard. Vuelos a punto de aterrizar. ¿Por qué rechazan mis tarjetas? No respondí. En lugar de eso, abrí el borrador de un comunicado de prensa que Janet había preparado, anunciando el cambio de liderazgo en Reynolds Group. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de aprobación mientras llegaba otro mensaje de texto. Amber, ¿qué diablos está pasando? Con mano firme, presioné el botón de aprobación. Luego apagué el teléfono y me acerqué a la ventana para observar la ciudad que se extendía a mis pies. En algún lugar, Richard estaba a punto de descubrir que su plan de escape perfecto tenía un defecto fatal: había subestimado a la mujer que había dejado atrás.
Richard irrumpió en mi oficina 3 días después, su bronceado contrastaba marcadamente con la furia que se reflejaba en su rostro. Había regresado en avión inmediatamente después de que rechazaran sus tarjetas de crédito y se conociera la noticia. No levanté la vista de los informes trimestrales que estaba revisando y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros como una banda elástica a punto de romperse. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz temblaba de rabia. El traje de diseñador que vestía todavía tenía arrugas por haber sido empaquetado a toda prisa. Finalmente levanté la mirada para encontrarme con la suya. Estoy haciendo mi trabajo como director ejecutivo de esta empresa. Por cierto, tu vieja silla es bastante cómoda. Mi calma pareció enfurecerlo aún más. Esto es ridículo. No puedes que, Richard. ¿No puedes proteger a la empresa del fraude? ¿No puedes exponer la mala conducta financiera? Me puse de pie lentamente colocando ambas manos sobre el escritorio. O no puedo funcionar sin tu permiso porque he estado haciendo las 3 cosas con bastante éxito. Dio un paso hacia adelante, pero yo no me inmuté. El botón de seguridad estaba debajo de mi escritorio, aunque dudaba que lo necesitara. Richard era muchas cosas, pero la violencia física no era una de ellas. Su arma preferida siempre había sido la manipulación emocional. ¿Estás de duelo, Amber? ¿No estás pensando con claridad? ¿Nuestro hijo? No te atrevas. Mi voz cortó el aire como una espada. No te atrevas a mencionar a Isaac. Perdiste ese derecho cuando elegiste unas vacaciones en la playa en lugar de su funeral. Por un momento algo parecido a la vergüenza se dibujó en su rostro. Pero rápidamente fue reemplazado por el cálculo. Reconocí esa mirada. Buscaba una ventaja, una debilidad que explotar. La Junta no lo tolerará, dijo mientras se alisaba la corbata. Me conocen. Yo creé esta empresa. En realidad, tu padre creó esta empresa. Tú la heredaste por casualidad. Tomé una carpeta de mi escritorio. Y la Junta ya lo ha visto. Cada transacción, cada cuenta oculta, cada centavo que has estado desviando. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? Se suponía que estabas demasiado devastado para darte cuenta, murmuró, pero se dio cuenta demasiado tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. En ese momento lo vi claramente, quizás por primera vez en nuestro matrimonio. Un hombre tan consumido por sus propios deseos que había convertido mi dolor en un arma, contando con que mi dolor me cegara. Ese fue tu primer error, dije en voz baja. El segundo fue olvidar quién era yo antes de convertirme en la señora Reynolds. La analista que descubrió el fraude de Henderson. ¿La que reestructuró la división del mercado asiático? Esa fui yo, Richard. Solo dejé que te llevaras el crédito porque pensé que eso es lo que hace una esposa comprensiva. Se hundió en una de las sillas de los invitados, su arrogancia se desmoronó. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Se trata de venganza? Caminé hacia la ventana y miré el horizonte de la ciudad. En el reflejo pude ver la foto de Isaac en mi escritorio. La única que habíamos logrado tomar en el hospital. Su carita pequeña dormida en paz. No se trata de venganza, Richard. Se trata de justicia. Para la empresa, para los accionistas a los que les has estado robando. Y sí, por nuestro hijo. Me di vuelta para mirarlo. La oficina del fiscal del distrito lo tiene todo. Están muy interesados en hablar contigo. El color desapareció de su rostro. No lo harías. Ya lo hice. Están esperando en el vestíbulo con Janet del departamento legal. Presioné el intercomunicador. Hazlo subir, por favor. Mientras esperábamos a que llegara el ascensor, Richard lo intentó una última vez. Amber, por favor, podemos solucionar esto. Piense en lo que esto le hará a ambos, a nuestra reputación. Lo miré a ese hombre al que había amado, a ese padre que había abandonado el funeral de nuestro hijo por una cita tropical, y no sentí nada más que lástima. ¿Nuestra reputación? Negué con la cabeza. No soy yo quien abandonó el funeral de su hijo para irse de vacaciones a la playa con su secretaria. La prensa ya está haciendo un festín con esa historia. Al parecer, alguien filtró tu itinerario de viaje.
El ascensor sonó y salieron dos figuras de traje, seguidas por Janet. Mientras se acercaban, vi el momento en que Richard se dio cuenta de que no había ninguna ruta de escape, ninguna solución inteligente, ninguna manera de salir de esta situación con encanto. Señor Reynolds, uno de los oficiales del fiscal del distrito, dijo, necesitamos que venga con nosotros. Mientras se lo llevaban, me miró por última vez. Te amé, ¿sabes? Al principio. Lo sé, respondí suavemente. El problema es, Richard, que nunca amaste a nadie más que a ti mismo. Las puertas del ascensor se cerraron y me quedé sola en la oficina que una vez había sido suya. Afuera el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Toqué el medallón que contenía el rizo de Isaac y susurré, lo logré, mamá lo logró. Pero ese no era el final. Fue solo el comienzo de un viaje mucho más largo, uno de sanación, reconstrucción y descubrimiento de quién era realmente Amber Reynolds, más allá de los roles de esposa y madre que la habían definido durante tanto tiempo. Y por primera vez desde que perdí a Isaac, sentí algo que me sorprendió, esperanza. El circo mediático que siguió al arresto de Richard fue implacable. Cada mañana, nuevos titulares gritaban sobre el escándalo de Reynolds. Algunos me pintaron como la esposa calculadora que había orquestado la caída de su marido. Otros me describieron como la madre afligida que encontró fuerza frente a la traición. Ninguna de las dos versiones parecía del todo cierta. La verdad vivía en los momentos de tranquilidad entre las reuniones de la junta directiva y las conferencias de prensa. Vivía en la guardería que no me atrevía a desmontar. En las sesiones de terapia de duelo a las que asistía 2 veces por semana, en las noches en la oficina, cuando los recuerdos amenazaban con abrumarme. Los accionistas se están poniendo nerviosos. Janet me lo informó una noche, dejando caer una pila de informes sobre mi escritorio. Están preocupados por la estabilidad. Asentí sin sorprenderme. He fijado una reunión de accionistas para la semana que viene. Es hora de mostrarles nuestra nueva dirección. Pero antes de poder centrarme en eso, tuve que afrontar otra crisis. Melissa es secretaria y amante de Richard, había acudido a un tabloide para contar su historia. El artículo presentaba una imagen compasiva de ella como el verdadero amor de Richard, y afirmaba que nuestro matrimonio había estado sin amor durante años antes de que Isaac fuera concebido. La encontré esperando afuera de mi oficina una mañana, su ropa de diseñador contrastaba marcadamente con su rostro bañado en lágrimas. No sabía nada del funeral, me soltó en cuanto me acerqué. Me dijo que lo estabas llevando bien, que tenías a tu familia apoyándote. Yo nunca habría. Basta. Mi voz era tranquila, pero firme. Sabías que estaba embarazada. Sabías que era su esposa. Todo lo demás son solo grados de traición, se estremeció. Dijo que me amaba. Me lo dijo también. Abrí la puerta de mi oficina. La diferencia es que yo no fui quien lo ayudó a robar en su empresa y abandonar el funeral de su hijo. Puedo explicarle todo a la prensa, ofreció desesperada. Cuéntales la verdad sobre cómo me manipuló también. Me giré para mirarla de frente, mirándola realmente por primera vez. Era más joven de lo que había imaginado, probablemente recién salida de la universidad cuando Richard la había notado por primera vez. Otra víctima de su encanto y manipulación, aunque hubiera participado voluntariamente. Vuelve a casa, Melissa. Encuentra un buen abogado. El FBI querrá hablar contigo sobre esas cuentas en el extranjero que ayudaste a abrir. Después de que ella se fue, me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Había trabajo por hacer. La división asiática de la empresa estaba en apuros a raíz del escándalo y nuestros socios europeos exigían garantías. Pero primero abrí mi correo electrónico personal y encontré lo que había estado evitando, un mensaje de mi madre. Cariño, sé que estás intentando ser fuerte, pero no tienes que hacer esto sola. Tu padre y yo estamos preocupados por todo este asunto de la empresa. Tal vez sería mejor dejar que alguien más se encargue de ello mientras te recuperas. Cerré el correo electrónico sin responder. Tenían buena intención, pero no entendieron. No se trataba solo de dirigir la empresa o de exponer los crímenes de Richard. Se trataba de reencontrarme a mí mismo. De honrar la memoria de Isaac convirtiéndome en la versión más fuerte de mí mismo. La junta de accionistas estaba programada para la semana siguiente.
Pasé días preparándome y revisando cada aspecto de nuestra nueva estrategia comercial. Pero la noche anterior a la reunión, me encontré conduciendo hasta el cementerio. La tumba de Isaac era pequeña, marcada por una simple lápida. Me senté junto a ella y coloqué un ramo de rosas blancas sobre el mármol. Ojalá pudieras ver a tu mamá ahora, pequeña. Susurré, trazando su nombre con mi dedo. Ya no estoy simplemente sobreviviendo. Estoy viviendo. Estoy luchando. Y mañana voy a demostrarles a todos que lo que hizo tu padre no nos define. Empezó a caer una suave lluvia, pero yo me quedé, protegida por mi paraguas, hablando con mi hijo de todo y de nada. Sobre la nueva fundación benéfica de la empresa que estaba planeando lanzar en su nombre. Sobre el grupo de apoyo para mujeres al que había comenzado a asistir. Sobre las pequeñas victorias y las luchas diarias. Mientras el sol se ponía y proyectaba largas sombras sobre el cementerio, hice una promesa. No solo a Isaac, sino a mí mismo. Esta historia no terminaría con la traición de Richard ni con su eventual condena. Continuaría con mi transformación, con cada paso que diera hacia la sanación, con cada cambio positivo que pudiera crear a partir de este dolor. Mi teléfono vibró con un mensaje de Janet. ¿Lista para mañana? Eché una última mirada a la tumba de Isaac y toqué la lápida con suavidad. Te amo, pequeño. Susurré. Entonces me levanté, enderecé los hombros y escribí mi respuesta. Estaba más que lista. Era hora de mostrarles quién era realmente Amber Reynolds. Los accionistas llenaron la sala de conferencias y sus murmullos resonaban en las paredes. Me quedé en el podio con mi presentación lista cuando Marcus, nuestro miembro de mayor edad, entró corriendo, pálido. Llevaba en la mano una carpeta que yo nunca había visto antes. Amber, tenemos que hablar. Ahora. Su voz tembló. Se trata del padre de Richard. La revelación que siguió destrozó todo lo que creía saber sobre el imperio Reynolds. El viejo Henry Reynolds, el aparentemente honrado padre de Richard, había construido la empresa sobre una base de fraude. La documentación que descubrió Marcus mostraba décadas de engaño sistemático, en las que Richard simplemente continuaba el legado de su padre. La financiación original de la empresa, explicó Marcus en la reunión de emergencia de la junta directiva, provenía de fondos de pensiones robados. Henry Reynolds arruinó a cientos de familias para construir este imperio. El peso de esta verdad me oprimía el pecho. La empresa que luchaba por salvar se había construido sobre mentiras. Pero cuando miré los rostros de nuestros empleados a través de las paredes de cristal, personas que dependían de sus trabajos, que tenían familias a las que mantener, supe lo que tenía que hacer. Regresé a la reunión de accionistas, agarrando el podio hasta que se me pusieron los nudillos blancos. Damas y caballeros, hoy no solo estamos presentando una nueva dirección para Reynolds Group. Estamos anunciando una transformación completa. Durante la siguiente hora expuse mi visión. La empresa cambiaría de nombre y crearíamos un fondo de restitución para las familias a las que Henry Reynolds había defraudado. Se rastrearía cada dólar sucio y se lo devolvería, con intereses. La estructura corporativa se reconstruiría desde cero con una transparencia sin precedentes. Esto nos costará miles de millones, gritó alguien desde atrás. Sí, estoy de acuerdo. Pero nuestras ganancias se basaron en sueños robados. Es hora de enmendar esto. La votación que siguió fue reñida, pero ganamos. Cuando la sala se despejó, Janet me tocó el brazo. Hay algo más que debes saber. La policía encontró pruebas en los archivos antiguos de Henry sobre Isaac. Mi corazón se paró. ¿Y qué hay de Isaac? Richard. La voz de Janet se quebró. Richard falsificó algunos de los registros médicos de Isaac. Le pagó a alguien en el hospital para asegurarse de que ella no pudiera terminar. El mundo se inclinó sobre su eje. Me agarré del borde de la mesa y mis piernas amenazaron con ceder. Richard no acababa de abandonar el funeral de nuestro hijo. Había tenido algo que ver con su muerte, todo para proteger su herencia, para evitar que un niño inocente expusiera a generaciones de fraude mediante un historial médico rutinario. Esa noche me senté en la habitación de Isaac por primera vez desde su muerte, rodeada de los animales de peluche que nunca podríamos compartir. La rabia y el dolor luchaban en mi interior. Pero también surgió algo más,
una determinación férrea. Saqué mi teléfono y marqué el número del fiscal del distrito. Soy Amber Reynolds. Necesito contarte sobre Henry Reynolds y mi hijo Isaac, y quiero que Richard sea acusado de asesinato. La grabación de mi llamada al fiscal del distrito se reproduciría más tarde en el tribunal, marcando el momento en que uno de los mayores escándalos financieros de la historia se convirtió en algo mucho más siniestro. Pero esa noche, sentada en la habitación de mi hijo, hice una nueva promesa: ya no se trataría solo de salvar una empresa, sino de justicia. Por Isaac. Por todas las familias que los hombres de Reynolds habían destruido. Y por cada persona que alguna vez había sido traicionada por alguien en quien confiaban. A la mañana siguiente, cuando entré a la oficina, el nombre de nuestra empresa ya había sido eliminado del edificio. Sentí la presencia de Isaac más fuerte que nunca. La corta vida de mi bebé no sería en vano. Su muerte desencadenaría una revolución de verdad y responsabilidad que cambiaría incontables vidas. La imagen de mi bandeja de entrada vacía me detuvo en seco. Todos los empleados de la empresa me habían copiado voluntariamente basándose en pruebas de mala conducta pasada que habían presenciado. Estaban eligiendo la verdad, eligiendo la justicia, eligiendo ser parte del cambio. Toqué el medallón que contenía el rizo de Isaac y susurré: mira cómo trabaja mamá, pequeño. Esto es solo el comienzo. La oficina del detective de homicidios era más pequeña de lo que esperaba. La detective Sarah Gagnon se sentó frente a mí, con sus ojos oscuros y penetrantes mientras revisaba los registros médicos que habíamos descubierto. La enfermera que falsificó los registros aceptó testificar, dijo, deslizando una foto sobre el escritorio. Afirma que Richard le pagó para retrasar los tratamientos críticos de Isaac, haciéndolo parecer complicaciones naturales. Me quedé mirando la fotografía, la enfermera a la que le había confiado el cuidado de mi hijo, sonriendo con su uniforme. La traición me dolió profundamente, pero me obligué a concentrarme. ¿Y el médico que lo atendía? No lo sabía. La enfermera interceptó sus órdenes, alteró la documentación, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El detective Gagnon sacó otro archivo. Encontramos patrones similares en otros hospitales donde los ejecutivos de Reynolds habían tratado a familiares. Hace décadas se me revolvió el estómago. Henry Reynolds convirtió esta práctica en algo habitual. Cuando ciertos miembros de la familia se volvían inoportunos, ella dudaba. Amber, hay más. Encontramos pruebas de que la primera esposa de Richard tampoco murió por causas naturales. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. Richard había estado casado antes, brevemente, con una mujer llamada Caroline. Ella había muerto antes de que yo lo conociera, supuestamente de una enfermedad cardíaca congénita. Él también la mató. Mi voz sonaba distante e extraña. Estamos exhumando su cuerpo. Pero sí, creemos que sí. Ella había descubierto algunas discrepancias en los libros de la empresa, igual que tú. Salí de la comisaría aturdido pensando en las consecuencias. De vuelta en la oficina, Janet me esperaba con sus propias noticias. El fondo de restitución ya está creado, informó. Pero nos encontramos con un obstáculo. Algunas de las familias originales a las que Henry Reynolds defraudó están dispuestas a negociar. En cuanto a otras muertes, en la semana siguiente surgió un patrón: los hombres de Reynolds no solo habían robado dinero. Habían eliminado las amenazas a su imperio con una eficacia aterradora. Cada muerte había parecido natural, trágica, pero sin nada destacable. Hasta ahora. La investigación me consumió. De día trabajaba para transformar la empresa, para convertirla en una fuerza positiva. De noche estudiaba registros antiguos, conectando puntos que habían estado ocultos durante generaciones. Luego llegó la carta. Llegó a mi oficina, escrita a mano con membrete de la prisión. La letra familiar de Richard llenaba la página. Amber, nunca se suponía que debías enterarte. De Isaac. De nada de esto. Se suponía que iba a ser claro y simple. Una pérdida trágica que te mantendría distraído mientras me ocupaba de la transición. Al igual que con Caroline. Pero me sorprendiste. Siempre lo hacías. Sé que leerás esto y pensarás que soy un monstruo. Tal vez lo sea, pero solo estaba protegiendo el legado, haciendo lo que mi padre me enseñó. Lo que le enseñó su padre.
Encontrarán más cadáveres, Amber. Más historias. La verdad es más fea de lo que te puedes imaginar. Lo siento por Isaac. No porque haya estado mal, sino porque te dolió. Tú fuiste el único a quien realmente amé. Richard. Le entregué la carta al detective Gagnon, con las manos firmes a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. Acaba de confesar varios asesinatos. Ella asintió con tristeza. Esto abre el caso de par en par. Con este testimonio y el de la enfermera, el juicio que siguió se llamaría más tarde el caso del siglo. No solo por el fraude financiero, sino por exponer generaciones de asesinatos calculados disfrazados de tragedias médicas. Testifiqué durante días contando todo en detalle. Los descubrimientos financieros, los registros médicos, el patrón de muertes. En la galería podía sentir los ojos de Richard sobre mí. Pero nunca miré en su dirección. En cambio me concentré en la pequeña foto de Isaac que tenía conmigo. Mi hermoso niño que había muerto porque había nacido en la familia equivocada. La transformación de la empresa continuó en medio de las tormentas legales. Creamos una fundación para investigar el fraude médico. Se auditaron todos los hospitales en los que la familia Reynolds había influido en la atención médica. Las familias no solo recibieron una indemnización, sino también la verdad sobre la muerte de sus seres queridos. Una tarde después de otro largo día de testimonios, me encontré en la tumba de Isaac. La lápida había sido actualizada con una nueva inscripción: hijo amado cuya vida desencadenó una revolución de verdad. Mi teléfono vibró. Detective Gagnon. Amber, el jurado está tomando una decisión. Mañana por la mañana. Toqué el frío mármol de la lápida de Isaac. Lo logramos, pequeño. La verdad finalmente está saliendo a la luz. Todo. Cuando me levanté para irme, noté que una mujer me observaba desde unas filas más allá. De alguna manera me resultó familiar. Cuando se acercó entendí por qué. Soy la hermana de Caroline, dijo suavemente. Siempre supe que Richard la había matado. Gracias por sacarlo todo a la luz. Estuvimos juntas en la luz que se apagaba. Dos mujeres conectadas por el brutal legado de los hombres Reynolds. Pero mañana se haría justicia. Mañana se producirían cambios. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el presidente del jurado se ponía de pie. Agarré la mano de Amy, la hermana de Caroline, y las dos contuvimos la respiración. En el caso del Estado contra Richard Reynolds, por el cargo de asesinato en primer grado de Isaac Reynolds, declaramos culpable al acusado. El veredicto continuó. Culpable de todos los cargos: asesinato, fraude, conspiración. La dinastía de la muerte que habían construido los hombres de Reynolds finalmente se estaba desmoronando. Richard permaneció inmóvil mientras el juez dictaba sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Solo cuando se lo llevaron, finalmente me miró. Su rostro era una máscara de derrota y algo más: reconocimiento. Finalmente había comprendido que la mujer que había subestimado se había convertido en su perdición. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban y sus preguntas se mezclaban con el ruido blanco. Me acerqué a los micrófonos, con Amy a mi lado. Hoy no se trata de la victoria, comencé. Se trata de la verdad. De justicia para Isaac, para Caroline y para muchos otros cuyas vidas fueron robadas por la avaricia de la familia Reynolds. Pero nuestro trabajo no ha terminado. De regreso a la oficina, ahora rebautizada como Veritas Corp, convoqué una reunión de emergencia de la junta directiva. La transformación de la empresa aún no estaba completa. Nos quedaba un último paso por dar. Vamos a salir a bolsa, anuncié. Pero no en el sentido tradicional. Nos estamos convirtiendo en una corporación. El 50% de nuestras ganancias se destinará a las familias de las víctimas y a la prevención del fraude médico. El otro 50% se destinará a financiar investigaciones para prevenir la mortalidad infantil. Janet arqueó una ceja. A los accionistas no les va a gustar eso. Tendrán una opción, respondí. Quedarse y ser parte de algo significativo o vender sus acciones, que recompraremos con una prima y redistribuiremos entre los empleados. Esa tarde recibí una visita inesperada en mi oficina: la madre de Richard, Eleanor Reynolds.
Estaba de pie en la puerta, envejecida más allá de su edad por el escándalo. Sabía todo, dijo con sencillez. Henry me dijo que era por el bien de la familia. Me convencí de creerle. Puso una carpeta gruesa sobre mi escritorio. Estos son todos los nombres. Todas las personas a las que hicieron daño. Mataron a todos. He llevado esta carga durante 40 años. Miré la carpeta y luego a esta mujer destrozada que había elegido el silencio en lugar de la justicia durante décadas. ¿Por qué ahora? Porque hiciste lo que yo nunca podría hacer. Elegiste la verdad por sobre la lealtad familiar. Elegiste la justicia por sobre el poder. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Isaac estaría orgulloso de su madre. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. La transformación de Veritas Corp fue noticia en todo el mundo. Otras empresas comenzaron a adoptar nuestras políticas de transparencia. La fundación que establecimos ayudó a exponer esquemas de fraude médico similares en todo el país. Un año después de la muerte de Isaac, me encontraba en mi oficina real, no la antigua de Richard, mirando la ciudad. La empresa había emergido más fuerte, más limpia y con un propósito definido. El fondo de restitución había ayudado a cientos de familias. Nuestro programa de prevención de fraude médico ya había salvado vidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del detective Gagnon. Encontramos a otra familia de una víctima de Reynolds. ¿Quieren conocerte? Toqué el medallón que contenía el rizo de Isaac y respondí, envíalos arriba. Una joven entró en mi oficina minutos después, sosteniendo una foto de su padre. Mientras ella contaba su historia, me di cuenta de algo profundo. Cada persona que se presentó, cada verdad revelada, cada vida salvada eran parte del legado de Isaac. Mi hijo había vivido solo una semana, pero su impacto duraría generaciones. Esa tarde visité la tumba de Isaac y le llevé flores frescas. Amy se unió a mí, como solía hacer ahora. Habíamos formado un vínculo extraño pero poderoso, dos mujeres unidas por la pérdida y el propósito. La iniciativa de seguridad médica de Veritas Corp salvó a su primer bebé hoy, le dije a Isaac en la lápida. Una niñita de Chicago, a quien su madre llamó Ope. Cuando el sol se puso proyectando largas sombras sobre el cementerio, sentí una profunda sensación de paz. Los hombres de Reynolds habían construido su imperio sobre la muerte y el engaño, pero de sus cenizas habíamos creado algo que afirmaba la vida, algo verdadero. Descansa tranquilo, mi dulce niño, susurré. Mamá aún no ha terminado. Este es solo el comienzo de tu legado. 18 meses después de la condena de Richard, finalmente decidí empacar la habitación de Isaac. Cada objeto que tocaba guardaba un recuerdo. El elefante de peluche que nunca llegó a abrazar, los libros que nunca leímos juntos, la ropa diminuta que todavía tenía sus etiquetas pegadas. Mis sesiones de terapia con la doctora Martínez me habían ayudado a llegar a este punto. Sanar no significa olvidar, había dicho. Significa encontrar una manera de transmitir el amor sin que la pérdida nos aplaste. Mientras doblaba con cuidado el último mono, sonó mi teléfono. Era el detective Gagnon. Amber, encontramos algo en la antigua casa del padre de Richard junto al lago. Tienes que ver esto. La casa del lago era una mansión victoriana que había visitado solo una vez durante mi matrimonio. En el sótano, detrás de una pared falsa, el equipo de Gagnon había descubierto una habitación llena de archivos, décadas de secretos de la familia Reynolds. Se remontan a 3 generaciones, me explicó Gagnon mostrándome libros de contabilidad, fotografías y registros médicos. No se trataba solo de Richard y su padre. Su abuelo fue el que empezó todo. Entre los archivos había un diario que pertenecía al abuelo de Richard, Theodore Reynolds. En sus anotaciones se detallaba un sistema calculado para eliminar a los miembros problemáticos de la familia que amenazaban los secretos de la empresa. El patrón era siempre el mismo: registros médicos manipulados, personal hospitalario comprado, muertes que parecían naturales. Hay algo más, dijo Gagnon en voz baja, entregándome un sobre amarillento. En el interior había una carta de la madre de Richard, Eleanor, escrita hacía 20 años. Había amenazado con revelar todo tras descubrir que su propia hermana había sido una de sus víctimas.
La siguiente entrada en el diario de Theodore detallaba el accidente de Eleanor y su posterior internamiento en un hospital psiquiátrico privado. Gagnon reveló que todavía está viva. El hospital es propiedad de una empresa fantasma de Reynolds. Ella ha estado retenida allí contra su voluntad todos estos años. La revelación me sacudió hasta lo más profundo. La reciente confesión de Eleanor, su conocimiento de las víctimas, todo tenía sentido ahora. Ella no había participado voluntariamente. Ella había sido otra víctima. En cuestión de horas, yo estaba en un avión privado rumbo a Suiza, donde se encontraba el hospital. Janet se ocupó de los procedimientos legales mientras yo me concentraba en el rescate de Eleanor. Cuando finalmente la vi bien, reconocí la misma mirada atormentada que había visto en mi propio espejo tantas veces. Sabía que me encontrarías eventualmente, dijo su voz más fuerte de lo que esperaba. Cuando expusiste a Richard comencé a tener esperanzas, pero me han mantenido drogada y obediente hasta hoy. De regreso a Estados Unidos, el testimonio de Eleanor agregó nuevos cargos al caso. Richard, que ya cumplía cadena perpetua, enfrentó consecuencias adicionales. Más importante aún, descubrimos otros pacientes en instalaciones similares en todo el mundo, familiares que habían sido silenciados a lo largo de los años. La misión de Veritas Corp se amplió. Establecimos una red de apoyo para sobrevivientes de abuso médico y traición familiar. Una vez que Eleanor recuperó su fuerza, se convirtió en su defensora más apasionada. Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde en la oficina, Eleanor compartió algo que lo cambió todo de nuevo. Hay una cosa más que debes saber, Amber, sobre Isaac. Sacó una foto vieja. Richard tiene un hermano gemelo, un hermano que desapareció hace 30 años después de amenazar con exponer los crímenes de la familia. Su esposa estaba embarazada cuando él desapareció. Miré la foto con el corazón acelerado. Estás diciendo que las complicaciones médicas de Isaac no tenían como único objetivo silenciarte, sino eliminar cualquier rastro del linaje de los Reynolds que no estuviera bajo su control. ¿Temían que la verdad saliera a la luz a través de pruebas genéticas si sobrevivía? El peso de esta revelación fue asombroso. En algún lugar, el hermano de Richard podría estar vivo. Podría tener hijos, incluso nietos. Personas inocentes que podrían estar en peligro simplemente por su ADN. Esa noche me encontraba en lo que había sido la habitación de Isaac, ahora convertida en una oficina en casa. Las paredes estaban cubiertas de fotos, no solo de Isaac, sino de todas las víctimas de la familia Reynolds que habíamos descubierto. En el centro había un nuevo organigrama de la última iniciativa de Veritas Corp, el proyecto Legado. Todavía no hemos terminado, cariño, susurré, tocando el medallón que llevaba colgado del cuello. Hay más verdades por descubrir, más vidas por salvar. Y en algún lugar, tal vez tengas familiares que necesiten nuestra protección. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del detective Gagnon. Encontré una pista sobre el hermano. ¿Quieres oírlo? Miré la luna que brillaba a través de la ventana, pensando en todos los secretos que aún estaban enterrados, todas las vidas que aún pendían de un hilo. Sí, respondí. Es hora de descubrir toda la verdad. El pequeño café de Montreal estaba exactamente donde nos había indicado la pista del detective Gagnon. Vi por la ventana como un hombre de unos 60 años, la viva imagen del padre de Richard, limpiaba las mesas después de la hora de cierre. Ese es él, susurró Eleanor. Ese es Thomas. El hermano gemelo de Richard había construido una vida tranquila aquí, trabajando como dueño de un café bajo el nombre de Thomas Laurent. Cuando entramos, su rostro no mostraba sorpresa, solo resignación. Me pregunté cuándo alguien me encontraría, dijo mientras nos acercaba las sillas. Vi las noticias sobre Richard, sobre la empresa. Sabía que era solo cuestión de tiempo. En las horas siguientes, Thomas compartió su historia. Había descubierto los crímenes de la familia mientras trabajaba como ejecutivo junior en la empresa. Cuando amenazó con revelar todo, su padre le dio una opción. Desaparecer o correr la misma suerte que sus otros parientes problemáticos. Mi esposa estaba embarazada de 7 meses, dijo con la voz entrecortada. No podía arriesgar sus vidas. Así que huí y creé nuevas identidades, pero las perdí de todos modos. Ella murió al dar a luz y nuestra hija con ella. El paralelismo con Isaac me impactó mucho.
Más vidas inocentes perdidas por el legado de Reynolds. Pero ese no es el final de la historia. Thomas continuó sacando una foto. Mi hija tuvo una hija antes de morir. Ahora tiene 17 años y vive con su padre en Vancouver. Los he vigilado desde lejos todos estos años, asegurándome de que la familia nunca los encontrara. Mi nieta Eleanor suspiró tocando la foto con dedos temblorosos. En cuestión de semanas, habíamos trasladado a la nieta de Thomas, Sophie, y a su padre a un lugar seguro. Las pruebas de ADN lo confirmaron todo. Los recursos de Veritas Corp se desplegaron para garantizar su protección y para incorporarlos a nuestra creciente red de supervivientes y aliados. Un año después, estuve en el podio durante la reunión anual de accionistas de Veritas Corp. La empresa había superado todas las expectativas. Nuestro modelo de negocio ético se estaba convirtiendo en un modelo para la reforma corporativa en todo el mundo. Hoy anunciamos la iniciativa Sophie Isaac, declaré mientras observaba a la nieta de Thomas sonreír radiante desde la primera fila. El programa, que lleva el nombre de nuestros 2 hijos perdidos, brindaría apoyo y protección a las víctimas de fraude médico y abuso corporativo en todo el mundo. Eleanor, que ahora se desempeña como nuestra directora de defensa de los sobrevivientes, tenía lágrimas en los ojos. La mujer que había sido silenciada durante décadas finalmente estaba usando su voz para ayudar a otros. Más tarde esa noche visité la tumba de Isaac por última vez antes de un largo viaje de negocios. El cementerio estaba tranquilo al anochecer. Los encontramos, cariño, susurré, colocando flores frescas junto a su lápida. Encontramos a tu familia y nos estamos asegurando de que nadie pueda volver a hacerles daño a ellos ni a nadie más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sophie. La abuela Eleanor me contó más historias sobre el tío Isaac hoy. Ojalá lo hubiera conocido. Gracias por descubrirnos, Amber. Toqué el medallón que contenía el rizo de Isaac, sonriendo entre lágrimas. La vida de mi hijo había sido brutalmente corta, pero su legado se había convertido en algo hermoso, una fuerza en pro de la verdad, la justicia y la sanación que continuaría mucho después de que yo me hubiera ido. Mientras caminaba de regreso a mi auto, vi a una madre joven con un bebé que visitaba una tumba cercana. Sin dudarlo, saqué una tarjeta de presentación con el número de la línea directa de crisis de Veritas Corp. Si alguna vez necesitas ayuda, dije suavemente, aquí estamos. Ella tomó la tarjeta y vi en sus ojos la misma mezcla de dolor y determinación que había sentido 2 años atrás. Otra vida que podía salvarse. Otra historia que podría cambiarse. El sol se puso sobre el cementerio mientras me alejaba en el auto, proyectando largas sombras que me recordaron lo lejos que había llegado desde ese día devastador en el funeral de Isaac. Richard es algo más fuerte, un legado de verdad, justicia y protección para quienes más lo necesitaban. Cuídanos, pequeña, le susurré al cielo del atardecer. Tu historia no ha terminado. Apenas está comenzando.